Nos reencontramos, hermanos, nuevamente ante la reflexión de la palabra del Señor, que también nos hace, que también alimenta nuestra alma. La palabra es viva y eficaz y permite que nos podamos reencontrar en comunión, tal vez una comunión que se ha visto un poco alterada en el orden normal de nuestros cultos, nuestras reuniones, pero tú hoy día has podido alabar desde tu casa al Señor y ahora pasas al momento de esta reflexión, que vas a poder verla a través de este video o vas a poder escucharla en la grabación. Lo importante es que puedas y podamos todos compartir esta palabra que también nos hace. Y estamos reflexionando en la epístola de Primera de Juan. Y hoy día miércoles vamos a continuar en esta secuencia de la palabra del Señor. Para eso hoy día yo te invito a que compartamos la Biblia en el capítulo 2 de Primera de Juan, los versículos 12 al 14. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, leemos esta hermosa palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tengamos una oración por su palabra, hermano. Te agradecemos, Padre, por tu inmensa palabra, palabra que revelaste a los hombres, que la plasmaste para que nosotros podamos crecer en ella, para que podamos ser alimentados en ella. Qué hermosa es tu palabra, de qué manera llena nuestro corazón para hacernos crecer, de qué manera nos da la esperanza de que vivimos y de que estamos unidos a Jesucristo. Llénanos, Señor, permítenos vivir sabiendo que estamos junto a ti. Permítenos vivir que nuestra confianza se basa en tu palabra. Quédate con nosotros en esta tarde, ayúdanos, enséñanos a ser guiados por tu palabra y que todo lo que hagamos en nuestra adoración sea solamente para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén. Viviendo esperanzados en Cristo. Esta es la reflexión a la cual te invito en este día, mi amado hermano, viviendo esperanzados en Cristo. ¿Y qué esperanza nos da Cristo? ¿Cuán grandes convicciones tenemos en el Señor? Tenemos la convicción más grande de que somos sus hijos. Tenemos grandes esperanzas y la esperanza, dice su palabra, no avergüenza, porque la esperanza produce paciencia. Esto es una cadena. Creer en el Señor es una cadena de consecuencias, una tras otra, que nos invita a meditar y a reflexionar en lo que hemos creído. Por eso, vivamos en la esperanza de Jesucristo. En el versículo 12, Juan nuevamente usa la expresión hijitos para mostrarnos la primera reflexión a la cual te invito en esta tarde, que es a vivir en la esperanza de saber que somos perdonados. Vivamos en la esperanza de saber que somos perdonados y de que todos nuestros pecados han sido perdonados. El texto es muy hermoso porque Juan está escribiendo, no sabemos muy bien si a distintos grupos de personas. Él llama a los hijitos, luego llama a los padres y luego llama a los jóvenes. No sabemos si se distingue específicamente a grupos heterogéneos distintos de personas o si bien a un grupo en general lo está llamando con una característica distinta. Porque vas a ver tú en el texto, y lo has podido ir a medida que lo leíamos, darte cuenta que repite ciertas frases, ciertas características que tienen los padres y ciertas características que tienen los jóvenes. Por ejemplo, dice el versículo 14 que los jóvenes son fuertes. Y a los padres les dice, ustedes conocen lo que saben desde el principio. Ahora, si bien esto no es lo característico, pero sí llama la atención
que llame jóvenes, padres, hijitos, lo característico del texto y lo que llama la atención es que va repitiendo ciertas frases y de esta forma Él nos va alentando. Por eso que el texto nuevamente lo recalco, nos invita a vivir en la esperanza de Cristo, vivir en la esperanza de que sabemos de que somos hijos del Señor. Entonces, recordar de que nuestros pecados han sido perdonados es un aliento, es una esperanza, pero es un aliento para no quedarnos estáticos, sino que precisamente para caminar en una vida de santidad. Esto es como cuando tú te caes y alguien te levanta, no te levanta Dios para que te quedes estático y parado ahí. Dios te levanta para que sigas caminando. Tú te levantas, el Señor te levanta para que sigas en este caminar que es largo. Por eso que no podemos quedarnos estáticos. Nadie que ha sido perdonado para que se quede en ese lugar. Por eso que en el versículo 1 del capítulo 2, también Juan usa esta expresión, hijitos. Les pido que no pequen, pero si pecan, tienen un abogado, a Jesucristo el justo que los defiende. Pero ahora, Juan nos invita a vivir en esta esperanza, pero la esperanza no es solamente quedarse de brazos cruzados esperando que algo suceda, sino que la esperanza nos anima a vivir, a actuar, a accionar. Juan nos viene diciendo varias veces, si decimos que conocemos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Si decimos que le amamos, debemos permanecer en su palabra. Y su palabra no avergüenza. Entonces el primer llamado es a vivir en la esperanza de saber que somos perdonados, pero de saber que somos perdonados para que cada día, viviendo en ese perdón, santifiquemos nuestra vida. Este texto es un aliento que está haciendo Juan a la iglesia. Y viviendo en ese aliento, más ánimo, más energía, más fuerza tenemos para seguir caminando. Por eso quiero usar la expresión hijitos, la usa tiernamente. Hemos sido perdonados para que vivamos viviendo en ese perdón indigno que no merecemos y por esa misma causa, sabiendo que no merecemos el perdón, debemos seguir caminando hacia la meta que es nuestro Señor. Entonces lo primero, hermano, vivamos sabiendo y esperanzado de que hemos sido reconciliados, de que hemos sido perdonados con el Señor. Luego que entendamos eso, debemos, hermano, vivir esperanzados, permaneciendo en la palabra de Dios, permaneciendo en lo que nosotros hemos conocido desde el principio. El versículo 13 dice, les escribo, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y esta misma frase la repite en el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Cuando decía la reflexión anterior, en la reflexión del día domingo, que Juan no traía un mandamiento nuevo. Tal vez la gente hoy día quiere escuchar cosas nuevas, novedosas. Pero Juan le dice, no les traigo un mandamiento nuevo, sino que les traigo el mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquí Juan está recordando entonces, Padre, ustedes deben sentirse esperanzados porque han conocido al que es desde el principio. Y el que es desde el principio es Cristo, quien trae esta palabra, que nos alimenta, que nos hace bien, que nos hace crecer. Entonces debemos permanecer sabiendo a quién hemos conocido. Y lo más impactante de esto no es tanto que nosotros hayamos conocido a Dios primero, sino que Él nos conoció. En el capítulo 4 dice que Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, dice Pablo que a los que antes conoció, a estos también llamó. Es decir, somos conocidos y somos amados desde la eternidad por el Señor. Y como Él nos conoció, Él nos atrae, nos llama hacia Él, para que ahora nosotros le podamos amar y nosotros le podamos conocer. Qué hermoso es que Dios te conozca y que tú le puedes conocer, es más maravilloso aún. Cuando te encuentras con alguien importante, si tú te encontraras con alguien, un cantante que admiras mucho, si te encontraras con tu artista favorito, con tu deportista, con la persona
tal vez que vistes por televisión o que escuchaste y te llama la atención y te gustaría conocerlo y estuvieras al frente, ¿qué harías? Que una persona, ahora, que te enfrentes a él, eso no significa que por más que lo admires, esa persona se fije en ti. Puede que no te conozca. Y a lo mejor te conoce en ese momento y después se va a olvidar de ti. Pero de que Dios, el hacedor del mundo, te conozca, ¿cuánta esperanza no debe producir? ¿Cuán maravilloso no es eso de saber que el Dios que es infinitamente más grande que nosotros, el que domina todo, del cual nosotros, cuando Él nos mira, nosotros somos un minúsculo punto, un átomo, lo más insignificante del mundo, sabiendo que así nos mira Dios o así deberíamos considerarnos ante Dios, qué gran privilegio saber de que hemos sido conocidos por Él, de que Él se preocupó por nosotros, de que Él nos amó y de que hoy día nosotros le conocemos. Por eso nuestra esperanza tiene ese fundamento. Por eso que caminamos conociéndole, porque ya hemos sido conocidos. Juan alienta, les escribo, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio, al verdadero, al que estableció esta enseñanza, este fundamento y al cual nosotros caminamos. Y por eso es que lo repite 2 veces. Tal vez Juan habla de Padre porque era de más edad y por lo tanto tenían el privilegio de haber, tal vez mucho, haberse acercado a los años del ministerio de Jesús y tal vez escucharon. Algunos tuvieron el privilegio de tener contacto con el resto de los discípulos. Por eso es que Juan los anima, así como lo viene haciendo en esta carta, a que permanezcan firmes y esperanzados porque conocen al que es desde el principio. Finalmente, en el versículo 14, también, porque se entremezclan las ideas, el texto nos invita a que vivamos esperanzados, sabiendo de que hemos vencido al maligno. Hemos vencido al maligno. Mira qué fuerte es este texto. Aquí Juan habla de Satanás. Juan habla de Satanás y le pone un adjetivo, el maligno, o un sustantivo, una característica de quién es Satanás. Y nosotros sabemos de que él es el acusador, sabemos de que él es el que engaña, nos acusa delante de Dios cuando pecamos, y hoy día Juan lo dice que él es el maligno, el que maquina maldad, el que piensa maldad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es buscando destruirnos, pero Juan aquí exhorta, y ya lo hizo, dice en el versículo 13, jóvenes, ustedes han vencido al maligno, y ahora vuelve a repetir esta idea. Pero también pone una característica que tienen los jóvenes, son fuertes. Entonces, cuando Juan invita a la iglesia, llama a la iglesia a vivir en esta esperanza, le está diciendo ustedes son fuertes, y por esa fortaleza juvenil que tienen, que el Señor les ha dado, la juvenil significa fortaleza, ustedes han vencido al maligno. ¿Y de qué manera? Porque Cristo lo venció por ustedes. Vivimos esperanzados porque de nuestro perdón, porque Cristo nos perdonó. Vivimos esperanzados en el hecho de que conocemos a Dios porque Él nos conoció primero. Y ahora vivimos esperanzados de que hemos derrotado a Satanás porque Cristo derrotó a Satanás. Si aquí, hermano, esto no es una victoria que nosotros hayamos tenido porque nosotros la logramos, es una victoria porque Cristo la logró antes que nosotros. Fue Él quien nos llamó y nos perdonó. Fue Él quien nos conoció y ahora es Él quien ha derrotado a Satanás. Y hay algo que se habla mucho, se repite mucho en el Nuevo Testamento, que nosotros estamos unidos a Cristo. Y ese concepto de estar o ser uno en Cristo quiere decir que participamos de los mismos privilegios o de las mismas actuaciones que Cristo tuvo. Dice Pablo que hemos sido sepultados en la muerte con Él. Así como Cristo murió al pecado, nosotros también hemos muerto al pecado. Así como Cristo resucitó al pecado, nosotros también resucitamos al pecado. Y así como Cristo hoy día está a la diestra de Dios, mira lo que te voy a decir, tú también estás a la diestra de Dios Padre. Efesios dice, Efesios capítulo 1, gozamos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Tal vez tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? Amén, hermano, así es, porque la Biblia lo declara. ¿Y de qué manera lo disfrutamos? Porque aunque hoy día no estás aún plenamente en los lugares celestiales, lo que Pablo nos dice es que ya gozamos de esta bendición, de saber que aunque hoy día sufrimos, pero ya tenemos un premio ganado. Qué hermoso es saber que tienes una bendición ganada aunque no la recibas, pero sabes que un día la vas a recibir. A eso apunta la palabra. Entonces, el hecho de que participamos y somos uno en Cristo nos da el hecho de saber que hemos derrotado al Satanás. La versión, la palabra en su original significa que hemos subyugado al maligno. Mira, es más fuerte, más de mayor connotación la palabra subyugado. Hemos subyugado. Ahora, hemos pisoteado a Satanás porque Cristo logró esa derrota de Satanás. Él derrotó al que tenía el imperio de la muerte, dice Hebreo. Y como Él lo derrotó, como Él ganó, nosotros somos participantes, nos unimos a Cristo. Ganamos esta batalla. ¿Y por qué le hemos derrotado al maligno? Precisamente por lo que dice el versículo 13. Porque, el versículo 12. Porque nuestros pecados han sido perdonados. Jesús, recuerda, no vino a pagar una deuda con Satanás. La deuda no era con Satanás, la deuda era con su Padre. Esto es esencial, importante que lo entendamos y lo comprendamos y lo vivamos. Jesús no tenía ninguna deuda con Satanás. Satanás es el maligno, el que nos lleva a pecar. Pero cuando pecamos, ofendemos a Dios. Por eso es que Cristo tuvo que hacer la remisión de nuestros pecados ante Dios, no ante Satanás. Pero gracias a Él tenemos esta victoria. Entonces, estas tres cosas son esenciales. Vivamos esperanzados sabiendo que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Qué hermoso es, hermano, cuando tú te levantas en la mañana, cuando tú reflexionas en la palabra y sabes que tus pecados pasados, presentes y futuros, todos han sido perdonados. El más pequeño como el más grande, ante lo que el mundo dice, todos han sido perdonados. Vivamos en la esperanza de saber que conocemos al que es desde el principio, a Jesucristo, a su palabra, a Dios que nos creó, porque le conocemos porque Él nos conoció primero, y Él nos amó y Él nos llamó para que nosotros le pudiéramos conocer y ser conocidos como Él nos conoció. Y finalmente, vivamos en la esperanza de saber de que tenemos un triunfo seguro ante Satanás. Hemos vencido al maligno. Fíjate que estas palabras se escribieron hace ya ¿cuánto? 2000 años. Hace mucho tiempo. Tú podrías decir, mira Juan, o tal vez otra persona diría, Juan perdió el tiempo, si Cristo no ha venido. Y tal vez yo te digo, pueden pasar 2000 años más y todavía Cristo no viene. Y 2000 años no lo sabemos porque el día ni la hora, dice Cristo, nadie lo sabe. Pero Juan está dando la esperanza de que ya han logrado la victoria al maligno. Este concepto muchos entendidos le han puesto un nombre. Se llama el ya, pero el todavía no. Mira qué bonito es este concepto. Las dos cosas se dan. El ya, es decir, ya hemos ganado la victoria, pero aún falta que se manifieste plenamente esta victoria, que es el todavía no. Somos salvos, pero la Biblia nos dice que vamos a hacer nuestra consumación total de la salvación va a ser cuando Cristo venga. Hoy día vivimos sabiendo que ninguna cosa nos puede destruir, pero aún vemos las enfermedades, las aflicciones. Pero nuestra esperanza está en que esta victoria va a ser total cuando Cristo venga y cuando Cristo se manifieste. Y cuando esto corruptible, dice la Biblia, se vuelva incorruptible. Sembramos en cuerpo animal, pero segaremos en cuerpo espiritual, en un cuerpo incorruptible. De eso habla la Biblia. Por eso es que la palabra esperanza debe ser una palabra que no nos lleve a estar estáticos, sino que a movernos. Porque Pablo dice, la esperanza produce carácter, produce paciencia, no se queda ahí, no es estática. El hecho de saber que vivir esperanzado, que somos salvos y hemos sido perdonados, nos lleva a vivir en mayor santidad. El hecho de vivir esperanzado sabiendo que conocemos a Dios, porque Él nos conoció,
nos lleva a conocerle más, a vivir, a ser como Él quiere que seamos, a que Él sea nuestro ejemplo de vida y nosotros seamos imitadores de Él. Y vivir en la esperanza de saber que hemos destruido a Satanás nos va a llevar a que cada día, ante nuestros pecados, sigamos venciendo, sigamos siendo victoriosos frente a cada una de las dificultades, frente a cada uno de los pecados que se afrontan en nuestra vida, frente a cada una de las tentaciones. Porque si ya hemos vencido a Satanás mediante Cristo, lo seguiremos venciendo. Satanás tiene los días contados, literalmente. Satanás tiene los días contados. No lo olvides esto, porque el que ganó la victoria fue Cristo. Y porque Cristo ganó esta victoria, hoy día Juan nos invita a vivir esperanzados. Les escribo a ustedes jóvenes, les escribo a ustedes hijitos, les escribo a ustedes padres, porque permanecen en Él y permanecen en la palabra de Dios. Esta es la palabra que el Señor nos ha anunciado. Que Dios nos bendiga. Vive esperanzado, caminando, vive esperanzado, pero que esa esperanza te lleve a no sentirte estático y a no sentir una falsa seguridad. Porque el que vive en el Señor no vive en una falsa esperanza, en una falsa seguridad, sino que sabe que su seguridad está en Cristo y anhela caminar y conocer cada día más al Señor, a través de su palabra, de la oración y de cada una de las cosas que el Señor nos invita a través de su Evangelio y su palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita conocerle y gozarnos en Él cada día, viviendo en esta esperanza maravillosa que es el Evangelio. Te invito a orar, hermano. Te agradecemos, Padre Celestial, por el poder de tu palabra, por cómo tu palabra nos habla, y te agradecemos por ello y te pedimos que tú nos bendigas, que nos hagas caminar, que nos permitas conocerte. Ser conocidos por ti es un privilegio tremendo, que eso nos lleve ahora a anhelar buscarte, porque si decimos que te amamos, debemos guardar y hacer tus mandamientos, como lo hemos venido escuchando una y otra vez en esta epístola hermosa del apóstol Juan. Que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos enseñe y que esta reflexión no solamente nos haga respirar tranquilo, sino que nos lleve a caminar día tras día dando pasos verdaderos, sabiendo de que somos hijos tuyos y de que mostramos al mundo de que somos estos verdaderos hijos tuyos. En tu nombre bendito lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.